El tema del volumen 1, Formación 24, son las 3 virtudes teologales. Gracias y empezamos con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu divina y eterna divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella al Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Muy bien. Pues continuamos un poco con la lectura y ahí nos vamos a topar con que hoy Jesús le enseña lo de las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Estábamos en que Jesús le prometió, ya habían pasado los desposorios, el matrimonio místico con Luisa, y cómo ya a partir de ahí empezó a participar más en lo que Jesús hace, o sea, en las iglesias, en la Santa Misa, en los pecadores y eso de tratar de salvarlos, en fin, ¿no? O sea, cómo la hace salir más de sus límites. No nada más es, yo estoy unida a Jesús aquí en mis límites humanos, en mi vida personal, incluso en mi vida familiar y ya. No, la hace salir de esa realidad para ver la realidad universal, ¿verdad? Y empezar a obrar junto con Jesús fuera de sí misma también, de sus límites. Dice Luisa, en este estado pasé cerca de 3 años y continuaba yo estando en la cama. Cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería renovar los desposorios, o sea, el matrimonio, pero ya no en la tierra como la primera vez, sino en el cielo, ante la presencia de toda la corte celestial, y que debía estar preparada para una gracia tan grande. Recordemos que también la había llevado muchas veces al cielo para familiarizarla con la vida del cielo, que es la vida de Jesús, pero para vivirla aquí en la tierra. Entonces también el matrimonio Jesús lo quería renovar en el cielo ante la presencia, dice, de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial. Yo hice, dice Luisa, por cuanto más pude para disponerme, pero siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ni una sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí nunca habría logrado purificar mi alma y enriquecerla. Entonces aquí vemos cómo Dios es el que continúa trabajando en el alma de Luisa y pues así es también en nosotros. Nosotros trabajamos junto con Él y Él trabaja en nosotros pues junto con nosotros. O sea, la vida espiritual es un trabajo conjunto. No es solo del alma que se va esforzando, que va haciendo sus actos, sus oraciones, sino que por medio de ellas le va abriendo el espacio para que Dios pues actúe, la ilumine, la purifique, la llene de sus gracias, etcétera, ¿no? Y de su voluntad, claro. Entonces, pues es conjunto siempre. O sea, esto que nos centre muy bien,
porque a veces pensamos también, o que hacemos nosotros la mayoría, cuando no es así, hacemos nuestra parte y debe ser todo, darle todo a Dios, poner todo de nuestra parte, pero ahí es donde Dios actúa. Igualmente, no es solo de Dios. A veces dejamos muchas cosas que Dios las haga si Dios quiere, cuando Dios quiera, en el sentido en que nosotros nos quedamos como estáticos y esperando que Él haga las cosas. Pues no, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Él la suya. Es conjuntamente. O sea, por ejemplo, esto de la purificación. Creemos que Dios es el que hace el trabajo. No, es conjunto. Lo mismo, el ir aprendiendo e iluminándonos. Uno pone de su parte el trabajo de leer, meditar, reflexionar, orar y Dios ilumina. Y lo mismo nuestros actos en la divina voluntad. Pues nosotros tenemos que poner nuestra atención, nuestros actos y Dios y dejar el espacio a que la divina voluntad actúe en nuestros actos junto con nosotros. Entonces, la vida espiritual es juntos, Dios y el alma. Una mañana, era la víspera de la Natividad de María Santísima, mi siempre benigno Jesús vino él mismo para disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y me dejaba. Y yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Entonces, recordemos que el hablar de Jesús no solo va a explicar, sino va a comunicar lo que le está hablando, lo que le está explicando. Entonces, por eso dice esto Luis aquí. Ahora me hablaba de la fe y yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Entonces mi alma ya no la sentía tosca como antes, ruda, o sea, sino que después del hablar de Jesús me la sentía ligerísima, de manera que penetraba en Dios y contemplaba ahora la potencia, ahora la santidad, ahora su bondad y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque aquí ya empieza a hablar de lo que es la fe, la primera virtud teologal. Vamos primero a basarnos en lo que nos enseña la iglesia para entender de qué está hablando Luisa y qué le quiere comunicar Jesús. No quiere decir que Luisa antes de eso no tuviera fe. Obviamente que tenía las tres virtudes. De hecho, Dios nos las da en don desde nuestro bautismo. Estas virtudes, vamos a ir al catecismo para entender el catecismo de la Iglesia Católica. Vean, las virtudes en general, aquí va a empezar a explicar las virtudes humanas. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Entonces, tenemos ya de base las virtudes humanas. ¿Cuáles son las virtudes humanas? Las que cualquier ser, si se esfuerza, cualquier ser humano, si se esfuerza, incluso pagano, incluso pecador, si se esfuerza, las puede tener. O, por ejemplo, el ser disciplinado, el ser trabajador, el apreciar a su familia, el respetar a los demás, respetar los bienes de los demás, en fin. Pues son virtudes que se pueden encontrar aún en personas que no creen en Dios. Pero bueno, también en nosotros, pues. Entonces, esas son virtudes humanas que cada uno adquiere a base de su propio esfuerzo. Estas virtudes humanas no tienen valor ante Dios, no tienen valor sobrenatural, digamos, tienen un valor natural, nada más. Pero necesitan ser elevadas por la gracia de Dios para que tengan valor ante los ojos de Dios. Por eso la necesidad de vivir en gracia, de estar en gracia. Entonces, cuando uno se abre a recibir la gracia,
Ya sabemos cómo se recibe la gracia. Primero por el bautismo y luego, si la perdemos por los pecados, la readquirimos por la confesión bien hecha. Y la gracia también va creciendo. Bueno, entonces, dice aquí, son purificadas y las virtudes humanas son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Entonces las virtudes humanas elevadas por la gracia divina forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Te facilitan, ya no te cuesta tanto trabajo obrar el bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Bueno, eso para que entendamos las virtudes humanas. Luego dice, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales. Precisamente, el estado de gracia es un como estado, pero para practicar las virtudes se requieren, las virtudes humanas, ya al modo sobrenatural, se requieren las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Entonces, vean qué frases tan que nos iluminan, nos instruyen. Repito esto, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a participar de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, por eso se llaman teologales, de Dios. O sea, aquí no se refieren al trabajo, al prójimo, no, sino directamente a Dios. Fe, pues ahorita vamos a ver poco a poco para que entendamos. Fe, esperanza y caridad. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. O sea, no solo a Jesucristo hecho hombre, no, sino a Dios uno y trino. Entonces vean la importancia para que nosotros podamos actuar como hijos de Dios en el plano sobrenatural, que nos vamos a relacionar con Dios, participar de su vida divina. La base, o sea, lo que nos capacita para eso y nos hace obrar así son las tres virtudes teologales. Como decimos, como se entendió aquí, no son virtudes naturales que uno pueda alcanzar por sí mismo. Sobrepasan nuestra naturaleza humana. Sí, por eso no son naturales, inherentes a nuestra naturaleza. Por lo tanto, nos las tiene que dar Dios y nos las da Dios junto con la gracia santificante en el bautismo. Es como un germen que nos infunde Dios, pero ese germen luego tiene que crecer y desarrollarse. Pero ya es un hábito, o sea, ya es algo que nos infunde en nuestra alma, que nos hace capaces de realizar aún nuestras virtudes humanas en el plano sobrenatural y entonces ya dirigirlas a Dios. Eso es darles valor sobrenatural. Dirigirlas, ya tu trabajo, por ejemplo, tus disciplinas que haces, ¿no? Tus virtudes humanas, ya las vas a referir a Dios, a hacer por Dios y todo esto, entonces ya les das un valor sobrenatural. Si no se quedan en virtudes humanas, como hay tanta gente. Bueno, poco a poco vamos a entender más esta diferencia entre las virtudes humanas y las virtudes sobrenaturales que tienen su base en las virtudes teologales. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna, o sea, tener méritos para la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano.
Ujú. O sea, quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, por medio de esas tres virtudes, está obrando en nosotros, está obrante y sobrenaturalizando nuestros actos. Entonces, tres son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, digamos que son la base de nuestra vida cristiana. Es lo que nos hace diferenciar de los que no viven en gracia y no obran por Dios, sino obran solo en modo humano. Y son la base también para la vida espiritual. O sea, la vida cristiana, bueno, yo parece que lo estoy, ¿cómo se dice?, diferenciando, vida cristiana y vida espiritual, pero la vida cristiana bien desarrollada es lo que se le llama la vida espiritual. O sea, realmente vivir en el espíritu y darle mucha más prioridad que a las cosas de aquí, materiales, y pues poner ahí nuestra vista, centrarnos en Dios y bueno, lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces también son base para la divina voluntad. Entonces por eso es que Jesús le ayuda a Luisa a desarrollarlas mucho más, a vivir de ellas continuamente. Se las infunde como tal, pero ya un desarrollo mayor, no solo como en el bautismo, sino como dice, una vida de fe. Bueno, entonces fíjense con esto. Bueno, quisiera terminar un poquito, redondear la importancia de estas virtudes para que entendamos más. También tenemos que evitar los pecados que van contra estas virtudes, porque entonces, pues obviamente nos sacan de nuestra relación con Dios, del valor sobrenatural de nuestros actos. ¿Ven? Entonces sí hay pecados que van específicamente contra las tres virtudes teologales. Vamos a ver, por ejemplo, todo esto viene en el catecismo, ¿eh? Nada más que yo aquí con un resumen. ¿Cuáles son los pecados contra la fe? La duda voluntaria, no la duda que de veras tú no puedes resolver, pero buscas y le pides a Dios que te ayude a resolverla y buscas la respuesta, ¿no? Sino esa duda voluntaria, racional, nada más para estar dudando de las verdades de fe, poniéndolas en duda, porque eso te lleva a las personas a la incredulidad, que entonces es el siguiente pecado. No tener fe, justo, es la incredulidad, renunciar a la fe, renegar de la fe. También la herejía, negar verdades de fe que ya han sido no solo reveladas, sino definidas claramente por la Iglesia, pues va contra la virtud de la fe, y se llama herejía. La apostasía, renegar de todas las verdades de la fe y de toda la religión, o sea, y dejarla, pues eso es la apostasía. Y también el cisma, es algo que va directamente contra la virtud de la fe, porque no solo se está desobedeciendo al Papa, sino se está precisamente yendo en contra de lo que Jesús enseñó con ese respecto. Entonces, el cisma va directamente contra la fe. Por eso es tan grave. Todos estos pecados están dichos la Iglesia pues como pecados gravísimos, y más si se hacen públicos y causan escándalo a más gente y arrastran a más gente a esos pecados. Entonces es grave. Ahora, pecados contra la esperanza. Pues son la desesperación y la presunción. La desesperación es precisamente no tener esperanza, digamos, carecer de ella. Tanta gente que se desespera en el sentido de que ya no espera la salvación, ya no espera ayudas de Dios, en fin, pues va contra la esperanza. Y la presunción, aquí se está refiriendo a la presunción de que, ay, Dios es tan bueno que de todas maneras me va a dar, me aporte yo bien o mal, pues de todas maneras yo voy a alcanzar los bienes de Dios. O sea, digamos que es el exceso en que pues ya no es confianza, sino es presunción de que tú no haces lo que te toca y no estás actuando de acuerdo a lo que Dios quiere.
suponiendo soberbiamente que Dios de todas maneras te tiene que salvar. Bueno, no es así. O te tiene que dar sus bienes que ha prometido. Entonces, esos son pecados contra la esperanza. Y contra la caridad, que es la mayor de las virtudes, ya sabemos. Ahorita lo vamos a ir analizando ya cada virtud, ¿eh? Pero los pecados contra la caridad son la indiferencia. O sea, no, indiferencia en contra del amor, pues amor a Dios y amor al prójimo. La ingratitud, no reconocer y no agradecer los bienes que Dios nos da, o el prójimo. La tibieza, recordemos que Dios no quiere que seamos tibios, sino que seamos ardientes de amor y de caridad. La asedia, o sea, es como esa indiferencia en obrar, que te da lo mismo, que te cuesta trabajo. El odio a Dios, bueno, eso ya es el grado peor, ¿no? Ya no solo son indiferentes o tibios, sino exactamente lo contrario, odiar a Dios, odiar al bien y odiar a todo lo que se refiere a Dios. En fin, pues bueno, Dios nos libre de todo esto y podamos crecer más bien en las virtudes teologales, que son ese regalo tan hermoso que nos hace, pues ya estamos viendo, obrar. Ahora, vamos a ver cómo cada virtud teologal obra en Luisa. Bueno, por medio de Luisa lo vamos a ir analizando y en nosotros. Entonces aquí continúo con lo de Luisa. Me hablaba de la fe y me dejaba. O sea, ¿para qué la dejaba? Para que ella siguiera pensando y actuando. O sea, le daba su espacio de ella actuar. Entonces mi alma, y yo me sentí infundir en el alma una vida de fe. Entonces mi alma ya no la sentía tosca como antes, sino que después del hablar de Jesús me la sentía ligerísima, de modo que penetraba en Dios. Ahí está. La fe, ya concretamente, ¿para qué nos sirve? Para creer en todo lo que Dios ha revelado y ha puesto por medio de su iglesia. O sea, que está depositada, en su iglesia y que la iglesia nos enseña en qué sentido hay que creer, ¿verdad? Nos lo explicita. Entonces, eso va directamente a la inteligencia. La fe ilumina nuestra inteligencia y nos capacita para comprender las cosas espirituales y creerlas. Entonces, por eso aquí Luisa dice que sintió ese efecto. Penetraba en Dios y contemplaba su potencia, su santidad, su bondad. Es decir, le hacía comprender con su inteligencia pues las cosas divinas directamente. Y mi alma quedaba estupefacta. O sea, de tal manera que ya no solo creía con cierta oscuridad, como a veces nosotros en nuestro caminar, quizá al principio pues de nuestro caminar, después si hubo una conversión, en fin, como que es medio en tinieblas, no es con claridad. Y aquí Luisa ya está hablando que veía con claridad a Dios y pues lo que hay en él, ¿no? Entonces, la fe nos va ayudando a quitar esos velos que tenemos para comprender las cosas de Dios. O sea, no es una fe ciega, no, es un iluminar de la inteligencia para que veas las cosas, veas intelectualmente a Dios y entonces estás creyendo en eso, pero porque lo ves totalmente convincente, no al contrario. Y cada vez el crecimiento en la fe te va dando más esa luminosidad, esa claridad de ver que eso es la verdad. Y mi alma, dice Luisa, quedaba estupefacta en un mar de asombro y decía, Dios potente, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa de Dios, ¿qué santidad, por cuán sublime sea, os hará comparecer ante tu presencia?
O sea, estaba ahí contemplando, digamos, y comprendiendo un poco pues Dios mismo y sus eh, características, ¿no? Sus cualidades divinas. Después me sentía bajar en mí misma y entonces veía mi nada, la nada de las cosas terrenas, veía como todo es nada ante Dios. Yo me veía como un pequeño gusano todo lleno de tierra y me arrastraba para dar algún paso, que me arrastraba para dar algún paso y que para destruirme no se necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima y con eso bastaba. O sea, se daba cuenta de su limitación, su nada incluso ante la inmensidad de Dios. Entonces, viéndome tan fea, tan limitada, casi no me atrevía a ir ante Dios. Pero en mi mente se presentaba su bondad y entonces me sentía atraída como por un imán a ir hacia Él. Y decía entre mí, si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo rodeaba por fuera y lo inundaba por dentro. O sea, son palabras en que Luisa nos quiere, o sea, en que ella quiere describir y nos quiere hacer comprender, pues lo que ella entendía de Dios, o sea, esa esencia de la bondad divina, o sea, que Dios es bondad. Entonces dice que pues lo veía todo bondad, por dentro, por fuera, o sea, cuando contemplaba la bondad de Dios, me parecía que sobrepasaba a todos los demás atributos. O sea, lo veía tan bueno, que parecía que era más que cualquier otra cosa. Pero luego, contemplando los demás atributos, los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables, incomprensibles a la naturaleza humana. O sea, equilibrándose uno a otro, o sea, en perfecta armonía, en perfecto equilibrio. No es que de repente Dios sea más de uno y menos de otro, o sea, no, siempre es pues en la medida perfecta, es decir, infinita en todo. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús volvía y me hablaba de la esperanza. Bueno, entonces la fe, pues por lo que aquí está diciendo, así lo resumo de lo que dice el catecismo, es la virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado, porque Él es la verdad misma. Entonces vean, precisamente, esto es lo que constataba ya Luisa, no lo veía como así en velado, sino mucho más claro. Entonces, aquí quiero puntualizar, nosotros creemos en Dios no nada más porque, pues, no sé, Él nos habló, sino porque sabemos que Él es la verdad misma. O sea, el único en quien podemos confiar ciegamente en lo que nos dice es en Dios, porque Él no nos va a engañar, porque es la verdad. Y no se va a engañar tampoco, porque es la verdad. O sea, Él no puede equivocarse, ni tampoco nos va a engañar. Entonces, no es, por eso es la firmeza de tener fe, es eso, y por lo tanto, pues no se equivoca uno. ¿Ven? Qué maravilla. ¿Cuánta gente aún en estos tiempos que no sabe ni qué creer, que sigue investigando, buscando, cuando ya Jesús dijo que Él era la verdad y vino y nos habló? ¿Por qué no creerle? ¿Verdad? Con tantito que leyeran el Evangelio con sencillez, con apertura, con humildad, encontrarían que ahí está la verdad y que es más, que Jesús es la verdad. Y entonces eso nos da esa firmeza y esa solidez en nuestra vida, que no es que pues estemos dudando, es por aquí, es por allá, ¿será o no será?
La firmeza es por aquí, punto. ¿Por qué? No porque yo lo diga, porque Jesús lo dice y Él es la verdad. Entonces, la fe es el fundamento de toda la vida cristiana y debe profesarse no solo en lo interior, sino pues en todos lados, ¿verdad? Siempre debe alimentarse y debe ponerse en práctica. Debemos hacerla crecer. Entonces, si alguien quiere seguir creciendo en la fe, también en la esperanza y en la caridad, pues vamos a encontrar que en la divina voluntad y en los escritos de Luisa nos van a ayudar muchísimo, nos van a ayudar a crecer admirablemente en estas tres virtudes teologales y en todo lo demás de nuestra fe. Pero ahorita estamos hablando de estas tres virtudes. Luego, la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Según el catecismo. Es la virtud por la cual deseamos el reino de los cielos y la vida eterna, porque confiamos en las promesas de Cristo, precisamente. O sea, que vamos a poseer lo que Él nos ha prometido, nos ha adquirido. Y eso se refiere a todo, no solo a la vida eterna. Se refiere aún a las gracias para esta vida, en que podamos llegar a la perfección, en que podemos poseer el reino de Dios aquí en la tierra, todo lo que nos enseña Jesús. Entonces la esperanza nos hace desear poseer esos bienes y esforzarnos por adquirirlos. Y la caridad es lo que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor a Dios. La caridad es la mayor de todas las virtudes, es lo que nos impulsa a obrar, lo que nos une a Dios hasta llegar a ser uno con Dios, no solo hasta el cielo, sino también en esta vida, y lo que da forma y perfección a todas las demás virtudes. Entonces, como vemos, estas virtudes se refieren todo hacia Dios y está, o sea, todo referido a Dios, a la divinidad y en ese plano sobrenatural. Nos hace vivir en la vida sobrenatural. Bueno. Entonces, la fe ilumina la inteligencia. La esperanza, que está apoyada en la memoria, también nos mueve la voluntad hacia el bien prometido. Y la caridad une al alma con Dios. Bueno. Además, la fe, fíjense, una vida de fe, ¿qué quiere decir? Que solo cuando medito o solo cuando rezo, voy a misa, ahí estoy viviendo la fe. No, la fe se va a ir, ¿cómo diremos? Va a ir creciendo hasta que llene toda nuestra vida y todo lo veamos con estos ojos de fe. Todo lo veamos en Dios y para Dios. Todos los eventos de nuestra vida, todas las circunstancias. La esperanza, pues que en todos los eventos estemos no solo esperando los bienes, sino moviéndonos hacia ellos y para adquirirlos ya en esta vida. Y la caridad, pues que en todos nuestros eventos, actos, etcétera, pues los estemos haciendo por amor a Dios. Entonces vean, son virtudes que tienen que estar actuantes en toda nuestra vida, en todos nuestros actos y en todas nuestras circunstancias. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Y esto es lo que nos prepara y nos hace vivir en la divina voluntad. Pues bueno, vamos a continuar, porque ahora ya entra aquí en la esperanza. Jesús volvía, ya que dejó todo este espacio de tiempo y de meditación a Luisa y de querer obrar así. Ella muy poquito dice, ¿no?
que entonces le hacía como que ver a Dios, arrojarse en Dios, constatar las cosas de Dios. Y entonces volvía y me hablaba de la esperanza. Recuerdo algo confusamente porque después de tanto tiempo es imposible recordarlo todo claramente, pero para cumplir con la obediencia, que así lo quiere, diré lo que pueda. Entonces, bueno, volviendo con la fe, Jesús me decía, para obtener se necesita creer. Así como, aquí vuelve a la fe, ¿no? Así como en el cuerpo, sin la vista de los ojos, todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que ni siquiera, tanto que si quisiera caminar, tropezaría en un punto o en otro y terminaría cayendo totalmente. Así el alma sin fe no hace más que ir de caída en caída, de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna, a la vida sobrenatural, a la vida espiritual. ¿Mm? Pero ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Cuál es la sustancia de esta luz de la fe y de este alimento de la esperanza? La caridad. Entonces, estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. Entonces, de nada nos sirve tener solo fe si no tenemos la esperanza y si no obramos en la caridad. Pues entonces está totalmente una fe muy incompleta y muy principiante o deformada, ¿eh? Acuérdense como dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Entonces, lo que nos hace obrar, lo que nos impulsa es la esperanza y luego la caridad es lo que ya nos hace obrar. Entonces, no basta solo la fe, son tres. Por eso Dios nos da las tres, porque se requieren las tres. Y se complementan las tres. ¿De qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente, porque sabe que no son suyas. En cambio, la esperanza, suministrando las alas a la luz de la fe, esperando en los méritos de Jesucristo, las ve como suyas, las riquezas de la fe, y llega a amarlas. Jesús me decía, la esperanza suministra al alma una vestidura de fortaleza, como de hierro, de modo, o sea, firme, fuerte, de modo que todos los enemigos con sus armas no pueden herirla. O sea, los enemigos espirituales, obviamente que todos estos son figuras para entender, ¿verdad? O sea, cualquier tentación, cualquier vicio, cualquier, de lo que estamos viendo y de todo. Entonces, eso es lo que te da una vestidura como de hierro, una coraza, como de hierro. De modo que todos los enemigos con sus armas no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera pueden causarle la mínima molestia. Cuando el alma ya vive con estas tres virtudes activamente, pues pasa esto. O sea, a ver, que le llegue a, imaginémonos a Luisa, ¿no? Que le llegara de repente una tentación de duda por decir, oye, Jesús a lo mejor no es Dios. O sea, ¿de veras creen que le iba a penetrar esa duda? Pues no, o sea, ay, si hubiera volteado y ni caso le hace a eso. O sea, es un pensamiento tan necio y tan sin sentido que ni caso le hace. Como dice aquí, o sea, ni siquiera le causa la mínima molestia. O algo contra la esperanza o algo contra la caridad. ¿Ven? Entonces, pero se requiere estar muy firme en las tres virtudes. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz.
Esa es la paz de Dios que nos da, la interior, la fortaleza que Dios nos da, la tranquilidad, la seguridad. O sea, puede estar el mundo revuelto y con mil vicios, que el alma está firme, fuerte y sabe para dónde va. ¿Ven? O sea, Dios no necesita quitar afuera el mal. Lo que necesita es que tú te quites el mal de ti y tú estés firme en esto. ¿Ven? Entonces, por ahí, para que entendamos más por dónde va esto de vivir en la divina voluntad. O sea, dejemos de fijarnos en lo de afuera, porque lo de afuera va a seguir igual o peor. O sea, vaya, el mal, existe el mal por la libertad y lo va a seguir existiendo. Existen las tentaciones, existe el demonio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese no es el problema es cada quien. Y Dios nos está dando todo, desde la redención nos está dando muchísimo y ahora con la luz de la divina voluntad, pues nos da la plenitud de todo. Entonces, nada más hay que seguirnos metiendo en todo esto y viviéndolo, practicándolo. Y aquí vamos a vivir precisamente pues el reino y el cielo en la tierra. ¿Cómo le hizo Luisa? ¿O qué Luisa necesitó que Dios le quitara todo el mal por fuera? Acuérdense sus tiempos, las dos guerras mundiales, también ella veía tanto, incluso en la iglesia, ¿no? No solo el mal del mundo, ¿no? Sino también el mal en la gente buena, en el cuerpo místico. No que estuviera mal la iglesia como tal, sino los miembros de la iglesia. Pues sí, y van a seguir, o sea, eso no nos tenemos que asustar ni nos tiene que afectar tampoco. Eso así es la iglesia. Tenemos que comprender que la iglesia real, que Dios ha querido y que así es pecadora también, que tiene límites. O sea, desde los apóstoles así los eligió Jesús. ¿O qué eligió puras perfecciones? No, eligió seres humanos con defectos, incluso pecadores, con límites. ¿Y para qué los eligió? Pues para que en la iglesia ellos también se fueran santificando y fueran creciendo. Entonces, estar deseando una iglesia que aquí no comete pecados, que es perfecta, que nunca se equivoca, que eso es utópico, eso no existe. Esa iglesia idealizada no existe. La iglesia que Dios quiere que amemos y en la que vivamos es esta, como fue con los apóstoles. ¿Sale? Entonces, Dios eligió a los 12 y ya sabemos que todos o la mayoría cometieron pecados, incluso hubo un Judas, ¿no? Pero los demás también fallaron en algunos momentos dados, pero seguían siendo las cabezas de la iglesia, los apóstoles, y siguieron teniendo los poderes de Dios para seguirlo pasando hasta que ellos mismos llegaron también a su propia santificación. Todos vamos caminando juntos como iglesia, todos santificándonos, excepto los Judas que no quieran y que se separaran en algún momento dado. Pero entonces, o sea, seamos realistas de la realidad del cuerpo místico y no nos estemos tampoco, o sea, firmes en la fe y todo, y no asustando porque como que ese tipo de falacias, argumentos engañosos, les hace perder, bueno, a mucha gente les hacen perder la fe, la esperanza, la caridad, precisamente, y entonces vivir en una tipo sectita que, uy, aquí es lo máximo. No, señor, la iglesia es la que Dios quiso y así es. Luisa misma, vean, en los escritos de Luisa cómo fue. Ella nunca perdió tampoco esa comunión con la iglesia, ni la fe directamente en Dios, ni en todo lo que Dios dejó, que es también la iglesia. ¿Ven? Bueno, eso para, pues, entender más. Repito ya esto último. La esperanza, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fortaleza como de hierro, de modo que todos los enemigos con sus armas no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera pueden causarle la mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz.
Qué bello es ver a esta alma revestida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí misma y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros. Es reina de sus pasiones. ¿Ven dónde tenemos que reinar? En nosotros mismos. Es reina de sus pasiones. Regula todo su interior, sus inclinaciones, sus deseos, los latidos, los pensamientos, o sea, sus latidos, sus pensamientos, sus deseos. Vean, hasta los deseos. Con una maestría tal que yo mismo, dice Jesús, yo mismo quedo enamorado porque veo que esta alma obra con mucho valor y fortaleza. Pero este valor y fortaleza los toma y los espera todos de mí. Tanto que yo, viendo esta firme esperanza, nada sé negar a esta alma. Bueno, pues ahí está, que la esperanza nos hace firmes en el bien y nos hace autodominarnos. Entonces, vean, es importante, ya cada quien ojalá lo pueda volver a leer y como que aplicarlo ya personal, o sea, a sí mismo, ¿no? O sea, desafía a los enemigos más fieros. Es reina de sus pasiones. Regula todo su interior. Sus, me voy a ir, sus pensamientos. Vean, muchas veces nos vienen pensamientos pues de mucho tipo, como yo les puse el ejemplo ahorita de Luisa, a ver, que le llega un pensamiento de duda de Jesús. Pues ni caso le hizo, o sea, ni siquiera se puso a discutir, me imagino yo. Entonces, lo mismo, ¿cuántos pensamientos que nos llegan? Algunos son todavía humanos. Entonces tenemos a veces que hacer ese discernimiento. A ver, ¿este pensamiento va de acuerdo a lo que ya sé espiritualmente o no? Si no va, disciérnelo, quítalo y síguele. O sea, eso es lo que nos está diciendo, que hay que regular nuestro interior, dominarlo, quitar lo que no, dejar lo que es, impulsar lo que sí, e ir a lo que sí, y no distraernos, no dejarnos que otro tipo de cosas se nos metan, o de deseos, o de inclinaciones. O sea, entonces, la fe, la esperanza y la caridad nos ayudarán también en el discernimiento de ese tipo de cosas, interiores personales de cada quien. Bueno, que Dios nos vaya ayudando, ¿verdad? A todo esto, que no se quede solo en teoría. Ya verán que cuando va pasando los puntos ya en la vida, las circunstancias o los momentos en que tengamos que hacer esto, si ponemos atención en acordarnos, Dios nos ayudará a aplicarlo correctamente y a practicarlo también. Y cada vez eso se va haciendo precisamente como un hábito. Y entonces ya cada vez es más fácil discernir como que de una mirada, ah, no, esto no, ah, no, ni caso le hago, yo sigo por acá. ¿Eh? Es muy bonito todo esto de la vida espiritual junto con Jesús. Bueno, cuando Jesús terminó a hablar de la esperanza, se retiró por poco, dejándome una luz en la inteligencia. ¿Quién puede decir lo que comprendí sobre la esperanza? Va a tratar de explicar, ¿no? Todas las demás virtudes sirven para embellecer al alma, pero nos pueden hacer vacilar, hacernos inconstantes. En cambio, la esperanza hace al alma firme. Ay, perdón. La esperanza hace al alma firme y estable, como aquellos montes altos que no se pueden mover ni un poco. Me parece que al alma revestida por la esperanza le sucede como a ciertos montes altísimos, que todas las inclemencias del tiempo no les pueden hacer ningún daño. En estos montes no penetra la nieve, aunque por fuera estuvieran y les caen, pero por dentro escarban.
No les penetra la nieve, ni los vientos, ni el calor. Y cualquier cosa que se ponga sobre ellos, puede uno estar seguro, aunque pasaran 100 años, de que ahí donde se puso, ahí se encuentra. Así es el alma revestida por la esperanza. Ninguna cosa la puede dañar o mover, ni la tribulación, o sea, mover de ahí, pues, de esa fe, ni la tribulación. Vean, ahí es donde se ve si alguien ya está más firme en la fe, cuando te vienen los sufrimientos o tribulaciones y no se mueve esa alma, pues quiere decir que sí, realmente vive en la fe, en la esperanza y en la caridad. Así es el alma revestida por la esperanza, ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni las diferentes contrariedades de la vida. A lo más la desanima en un instante, como que sí podemos sentir un poquito así esa tristeza, ese dolor, pero dice para sí, yo todo puedo hacer, todo lo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, o sea, apoyándose en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas y del cual toma todo. Y sabiendo que es para su bien y que es algo que le va a causar, proporcionar riquezas eternas. En fin, ahí ya sigue trabajando la fe y la esperanza y todo, pues más se refuerza. Es más, le sirven, yo digo, para reforzarse, ¿no? En todo esto y para crecer. La esperanza hace al alma casi omnipotente, invencible, y le suministra la perseverancia final. Recuerden lo que es la perseverancia final, quiere decir que sigues en esta vida de fe, de esperanza y de caridad, y ahí termina tu vida sin haberte desviado ni movido. Entonces la esperanza, esta esperanza activa, no una esperanza vaga así, ¿cómo diremos? Muy en germen, no, ya una esperanza viva y firme, ¿no? Activísima. Hace al alma casi omnipotente, invencible, y le suministra la perseverancia final, y solo deja de esperar y perseverar cuando toma posesión del reino del cielo. Allá no necesita esperar porque pues ya llegó. Entonces deja la esperanza y toda se sumerge en el océano inmenso del divino amor, del amor divino. Bueno, por la hora vamos a dejarle aquí porque faltaría la caridad. Pero vean cómo hasta Jesús le daba espacio a Luisa para que ella lo meditara, lo absorbiera, lo aplicara. De las cosas que le dijo Jesús, Luisa luego ya puso más ejemplos en su mente y lo aplicó a todas sus circunstancias, ¿no? Hizo sus actos de que ella quería ciertamente eso, vivir en esa esperanza en cada acto, en cada circunstancia. Entonces, también nosotros vamos a dar eh, pues esta semana, digamos, para que sigamos meditando y aplicando la fe, la esperanza y lo que hasta ahora hemos entendido en la caridad, pues también, aunque ya trataremos de la caridad la siguiente vez. Bueno, pues qué belleza, ¿verdad? Que nos va haciendo desarrollar en todo pues lo que hay en la fe, en la religión. Mm, pues vamos a terminar con una oración para luego ya ver lo del chat. Gracias, Jesús. En tu divina voluntad te agradecemos porque nos das, por medio de Luisa y de su experiencia, de su vida, pues estas enseñanzas que nos ayudan a adquirir la fe, la esperanza y la caridad como tú quieres para precisamente llegar a vivir en el reino de la divina voluntad aquí en la tierra. Ayúdanos a
crecer en todo esto, a practicarlo y a darle el desarrollo que tú quieres para cada uno de nosotros. Virgen Santísima, ayúdanos en todo esto. Y queridísima Luisa, tú que ya pasaste por todo este desarrollo espiritual, pues también danos tu ayuda, tu acompañamiento para también lograrlo. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.